Hola amigos, otra vez Rubén Trejo de Abogados Familiares aquí con ustedes. Esta vez me voy a dirigir a los empresarios de nuestra ciudad. Nos han estado pidiendo consultas sobre cómo manejar las relaciones laborales a partir de esta contingencia sanitaria que se decretó a partir del 25 de marzo aquí en nuestro estado de Chihuahua. Y bueno, me preguntan si se pueden adelantar vacaciones, si se pueden llegar a convenios laborales de paros técnicos, lo que se conoce como paros técnicos, pues donde se negocia una parte sustancial del salario para que los trabajadores se vayan a su casa por algún tiempo. Y bueno, pues sí tenemos respuesta para eso, la respuesta nos la da la Ley Federal del Trabajo. De hecho, la Ley Federal del Trabajo contempla la suspensión temporal de las relaciones laborales por diversos motivos. Uno de estos motivos es precisamente las contingencias sanitarias. La Ley Federal del Trabajo nos habla de ciertas cuestiones importantes que hay que destacar cuando una contingencia de este tipo se presenta. En los centros de trabajo es importante que lo tengamos claro. Primero, está prohibidísima absolutamente el trabajo de mujeres en estado de lactancia o embarazadas y también de menores de 18 años. Eso es prohibido, no puede haber mujeres en esa condición o menores de 18 años en los centros de trabajo cuando una contingencia sanitaria se presenta y se debe de respetar sus derechos laborales en los términos que voy a explicar enseguida. Esa es la primera cuestión importante que hay que tener en cuenta. Después hay que tener en cuenta cuáles son los efectos de esa suspensión. Lo que va a suceder cuando estemos en esa suspensión es que el patrón, sin que esté aprobado por la autoridad en materia laboral, ningún tribunal tiene que emitir ninguna resolución al respecto. Simple y sencillamente, de hecho, el patrón puede, así lo dice la ley, dice, sin requerimiento o aprobación o autorización del tribunal, está obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda pasar de más de 30 días, es decir, de un mes, pues, lo dice la ley expresamente un mes. Durante un mes, es decir, 30 días, no se pagará una indemnización por esa cantidad, es decir, porque no se puede trabajar bajo una contingencia de esta naturaleza. Una contingencia sanitaria pone en un riesgo a las personas y sobre todo a los trabajadores. Entonces, para proteger al trabajador, pues esta es la forma en que se está haciendo. Ahora bien, esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, la forma en que lo están manejando algunos empresarios va mucho más allá de la Ley Federal del Trabajo, y al generar más beneficios para los propios trabajadores, por supuesto que son acuerdos válidos. El paro técnico es un acuerdo válido en este momento, en el sentido de que hay empresas maquiladoras, por ejemplo, que están pactando con sus trabajadores que se vayan a su casa y les van a estar dando durante 2 o 3 semanas, quizá la mitad del salario, un 60% del salario, no sabemos. Pero si es más del salario mínimo, estarán en perfecto cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Incluso también estaríamos frente a un beneficio mayor del trabajador. Por lo tanto, sí cumple con los requisitos legales de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, todo esto que está pasando, los patrones tienen que estar conscientes de que no es ilegal. La Ley Federal del Trabajo lo contempla. Yo recomendaría que en estos términos que acabo de explicar bajo este marco de referencia, sobre todo, por ejemplo, los restauranteros que tuvieron que cerrar, o algunos centros de trabajo que están en centros comerciales que ya no pueden pasar a desarrollar sus labores en esos lugares, pueden válidamente generar convenios, inclusive sin convenio. En todo caso, si algún trabajador dice yo no quiero firmar ningún convenio, el patrón, sin autorización del tribunal, puede válidamente llevar a cabo esta medida, siempre y cuando no baje de un salario mínimo vigente. Si se respeta eso, y no puede durar más de un mes. Esperemos que la contingencia no dure más de ese tiempo, pero es la obligación que tiene el patrón. Entonces, en conclusión, estos acuerdos a los que se están llegando por parte de los patrones son perfectamente válidos, no están violentando ningún derecho laboral, simplemente están respondiendo a una emergencia sanitaria, a una situación extraordinaria que se presenta en las relaciones laborales, que son impactadas por agentes externos que no están ni bajo el control del patrón
ni bajo el control de los trabajadores. Entonces es perfectamente válido. Yo recomiendo que a la brevedad posible las empresas lo hagan. Finalmente tendría que destacar que cuando ya termine la contingencia sanitaria, cuando ya esto termine, pues los trabajadores tienen la obligación de volver a sus labores sin que medie tampoco ningún trámite especial. Se normaliza la relación laboral y en ese momento se comienza a pagar el salario de manera normal como se venía haciendo. Es decir, es una suspensión temporal de las relaciones de trabajo bajo una situación extraordinaria y bueno, pues eso es una medida que la propia Ley del Trabajo concede. Si los patrones le están dando mejores condiciones en esta suspensión por esta causa, pues obviamente si hay un mayor beneficio es perfectamente legal y no tiene ningún problema. Espero que esto sea orientador para ustedes como empresarios, sobre todo para los pequeños y medianos empresarios, que son los que tienen un problema mayor en este sentido. Y bueno, pues es nuestra colaboración del día de hoy. Dios los bendiga, esperemos que esto se normalice pronto y vamos a salir más fortalecidos que nunca de esta situación. Hasta luego.